mensaje para esta mañana se encuentra en Romanos 1. Más tardito vamos a leer de Hechos capítulo 4, pero la primera lectura se toma de Romanos capítulo 1. El apóstol Pablo nos escribe estas palabras, primero escritas a los romanos, pero para toda la iglesia de todos los siglos. Romanos 1, del 1 al 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él, Dios, había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales están también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana para nosotros, hermanos. Algo bonito de los niños es que les gusta escuchar la misma historia una y otra vez. Hemos disfrutado con nuestra nietecita Amanda en la casa, repitiendo muchas historias, especialmente las historias bíblicas. Lastimosamente ya está saliendo de esa etapa porque va creciendo rapidísimo, acaba de cumplir 9 años. Pero del otro día le pregunté, ¿cuáles son tus historias favoritas de la Biblia? Y de una vez me dijo, es que son 4. Tiene 4 historias favoritas y sabía cuáles eran. Qué lindo es para los padres poder repetir una y otra vez las mismas historias favoritas de nuestros niños, de nuestros hijos. Y algo triste de llegar a ser adulto es que como que nos vamos aburriendo. Muchos adultos me han dicho cuando uno quiere tal vez recordarles algo de la Biblia, me han dicho, ya eso me lo sé. Como que ya me lo sé y no necesito saberlo otra vez. Usted sabe que en el Antiguo Testamento Dios había dicho a los padres, quiero que hablen mis palabras cuando se levanten, los padres a los hijos, cuando se levanten en la mañana y cuando se acuesten en la noche. Y cuando están en la casa y cuando salgan a la calle. ¿Sabe que Dios dispuso, hermanos, para los niños que les gusta escuchar una y otra vez la historia? Dios dispuso que los padres se lo contaran, porque los mismos padres entonces repasarían también la vieja historia. Hermanos, el término resurrección se encuentra 100 veces o más de 100 veces solo en el Nuevo Testamento. El nombre Jesucristo se encuentra 842 veces. El nombre Cristo se encuentra 374 veces. El nombre Señor, refiriéndose a Cristo, algunas son debatibles, pero más de 700 veces el término Señor. Y el nombre Jesucristo, 193 veces en el Nuevo Testamento. ¿Quiere Dios que hablemos de Cristo? ¿Quiere Dios que hablemos de Jesús, de su resurrección, de que es Señor? Sí. Sí. Y Pablo en este pasaje resume en breve la obra de Cristo. Y dice algunas cosas brevemente que nosotros vamos a repasar.
era prometido en las Escrituras desde el Antiguo Testamento. Segundo, era nacido según la carne, en la carne, según David. Tercero, fue declarado Hijo de Dios con poder. Y en último lugar, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Fue prometido. ¿Cuántos recuerdan cuando Jesús había resucitado? El día siguiente iban caminando dos de los discípulos hablando de todos los acontecimientos. Iban caminando dos hacia ¿qué pueblo? El camino a Emaús. Y un extraño se les une y camina con ellos. Y dice, ¿qué están hablando? Y le dicen, usted es el único que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén. ¿Se acuerda todo el relato? Y va caminando y este extraño entonces empieza a explicarles desde el Antiguo Testamento, desde Moisés, desde Génesis y todos los profetas, cómo el Hijo del Hombre tenía que padecer y resucitar. Y dice que ardía en su corazón las palabras de este hombre, y cuando llegan a la casa y lo invitan a comer, él parte pan y sus ojos son abiertos. Entonces ni siquiera comen, se corren rápido otra vez a Jerusalén a contárselo a los demás discípulos que habían visto al Señor. Pero ¿cuál es el punto? Jesucristo tuvo que remacharles de que Dios había prometido todos los acontecimientos de su crucifixión y su resurrección desde Moisés, desde los primerísimos libros del Antiguo Testamento. Papá, mamá, maestro de escuela dominical, líder en la iglesia, líder de jóvenes. Cristo se encuentra en toda la Biblia. Y si estamos enseñando partes de la Biblia sin Cristo, estamos mal. Porque Pablo aquí dice, el que había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Y nosotros necesitamos ver a Cristo desde el mismo Adán en adelante. Dios es fiel. Dios tuvo su plan. Su plan demoró varios milenios. Pero Dios es fiel y Dios cumplió. Dios prometió y Dios envió. En segundo lugar, dice Pablo que fue del linaje de David según la carne. Se encarnó Jesús del linaje de David. Y es importante esa declaración, hermanos, porque estamos hablando de la encarnación de Dios. Dios, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó. ¿Por qué? Usted sabe que hay muchas personas hoy en día que tienen a Jesús como un maestro de virtudes, nada más. Buscan en la Biblia consejos de Jesús. Cómo tener éxito en su vida, cómo llevar una vida disciplinada. Jesús no es, en primer lugar, mi hermano, maestro de virtudes. No tenía que encarnarse la segunda persona de la Trinidad para darnos buenos consejos, Dios. Ya los profetas pudieran haber hecho eso. Ya Moisés hizo eso. Jesús no vino para solo darnos el sermón del monte. Amar a vuestros enemigos. Jesús no fue solamente un profeta. Hasta los musulmanes y los mesiánicos, que hay muchos en Costa Rica, tienen a Jesús como profeta. Jesús no fue meramente profeta. Pablo dice que Jesucristo, en versículo 3, era hijo. Fíjese muy bien, versículo 3 dice, Jesucristo era hijo, pero este hijo fue encarnado. ¿Por qué, mi hermano? Porque desde que Adán
falló, usted no tenía representante ante Dios que pudiera salvarle. Adán era nuestro representante. Adán debía representarnos delante de Dios en perfección y falló. Y desde que Adán falló, mi hermano, usted no tenía representante fiel para dar la cara por usted ante el Dios Santo. Hasta que se encarnó el Hijo de Dios, según el linaje de David. Jesucristo encarnado fue el único capaz de tomar nuestra carne y representarnos ante el Padre Santo. Yo no sé si usted ha necesitado en alguna ocasión que alguien hablara por usted. Yo lo he ocupado. Probablemente todos hemos necesitado a alguien que vaya a hablar por usted. En una situación que usted ya no podía, sus recursos personales ya no estaban, ya se habían agotado y usted necesitaba otra persona para intermediar, para abogar en favor suyo, para poder lograr lo que usted necesitaba. Hermanos, solo Jesús podía, siendo divino, perfecto y humano, teniendo nuestra carne. Él, el postrer Adán, que no desobedeció, sino cumplió perfectamente la voluntad de su Padre, es el que entra al lugar santo, al trono de Dios, al tribunal de Dios Padre, representando, abogando a favor, intermediando por los que creemos en Él. El Hijo de Dios, del linaje de David según la carne, encarnado, y versículo 4, declarado Hijo de Dios con poder en la resurrección de entre los muertos. ¿Cómo dice Pablo que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios? ¿No era Hijo de Dios antes? ¿Cómo es esto de que fue declarado Hijo de Dios? ¿No era Jesús Hijo de Dios antes de su resurrección? Cuando nació no era Hijo de Dios, por supuesto. Cuando caminó en la tierra y oraba a su Padre, ¿no era Hijo de Dios? Sí, era Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo es que Pablo aquí dice, declarado Hijo de Dios con poder en la resurrección? Hermanos, es importante recordar que Jesucristo realizó una obra en la historia, una obra que nunca antes había. Antes de ser crucificado Cristo y resucitado, no existió esa obra. Sabemos que como Dios es eterno, la obra que Jesús iba a hacer aún justificó los del Antiguo Testamento. Pero la obra se tuvo que hacer. Y Jesucristo, en una fecha de esta tierra, de la historia de esta tierra, en un lugar real, en una cruz real y una tumba real, hermano, obró salvación por nosotros. Y cuando fue resucitado, esa fue la prueba, la declaración, la manifestación pública ante el mundo para todos los siglos que Cristo era Hijo de Dios y fue declarado con poder, fue manifestado, fue probado. Jesús había anunciado, pero no le creían. Se burlaban. En la misma cruz le decían, Él dijo que Dios le iba a salvar. Vamos a ver si lo salva ahora. Y se burlaban y escarnecían. Jesús había dicho, como Jonás estuvo en el estómago del pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches. Y así como había anunciado, Jesús resucita. La resurrección, hermano, fue la prueba
que el Padre lo vindicaba, el Padre recibía su obra, el Padre justificaba y aprobaba su obra. Él fue resucitado con poder. Yo quiero que los chicos me ayuden en este aspecto. Chicos, ¿dónde y cómo se manifestó el poder de Dios en la resurrección de Jesús? Cuando ya leímos el pasaje de Lucas, el pasaje de Juan, ¿cuáles eran algunos de los aspectos que manifiestan el poder de Dios? Chicos, algunos que quiere decir cuáles fueron algunos de los aspectos del poder de Dios en la resurrección. ¿Alguien? ¿No hubo? ¿No hubo manifestación de poder de Dios? Ah, bueno. Entonces, Pablo miente. No fue declarado con poder. Diga. Todos tienen vergüenza. Bueno, les soplo entonces. Ah, bueno, entonces póngase de pie de nuevo. Bueno, les voy a soplar entonces algunas pistas. ¿Qué tal que el cuerpo de Jesucristo resucitara de la muerte? ¿No le parece poder? Empezando por ahí. Ajá, muy bien. Los ángeles, ¿qué hicieron los ángeles? ¿Qué hicieron los ángeles? ¿Qué habían hecho los romanos con base en la petición de los judíos? ¿Qué habían hecho con la tumba? Habían cerrado la tumba con una gran piedra y hasta sellada estaba. ¿Y cómo encontraron la tumba las mujeres? ¿Con la piedra puesta o removida? La piedra estaba corrida. Poder de Dios, otra vez. ¿Qué dice la Biblia que pasó en la madrugada que asustó tanto a los soldados? ¿Qué pasó? Un terremoto. Un terremoto, bajaron los ángeles, se quitó la piedra de tal modo que los soldados fueron corriendo a decir, algo pasó y no sabemos qué, pero es terrible. Ahora, hermanos, estas cosas físicas y externas solamente señalan otras cosas aún más importantes. Jesucristo, hermanos, en la muerte estaba manifestando el castigo del pecado. La muerte es la maldición y el castigo del pecado. Pero a causa de su persona perfecta y su obra perfecta, Él pudo ser levantado de la muerte. Jesucristo no estaba bajo la maldición del pecado. Él carga esa maldición por nosotros. Y ninguno de nosotros tenemos derecho de resucitar. Nosotros merecemos morir para siempre e ir al infierno. Pero Jesucristo no. Jesucristo muere por causa nuestra, pero es resucitado por causa de su vida perfecta, por causa de su poder divino. Jesucristo había dicho, yo tengo poder de poner mi vida y tengo poder de volverla a tomar. Jesucristo tomó por nosotros la maldición del pecado. Dice Pablo que fue resucitado según el Espíritu de Santidad. Fíjese en versículo 4. Según el Espíritu de Santidad. De hecho, solo se encuentra en este versículo esa frase, Espíritu de Santidad. Sabemos que el Espíritu Santo participó en la resurrección, porque el Dios Trino siempre obra, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero aquí, hermanos, encontramos otra cosa que Pablo amplía en algunas otras cartas. ¿Se acuerdan? En 2 de Corintios, Pablo dice, el Señor es el Espíritu.
El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Aquí Pablo dice que fue declarado Hijo de Dios según el Espíritu de santidad. El Espíritu Santo fue más que agente de levantar a Cristo. Ahora Jesucristo está unido al Espíritu Santo en su obra en la tierra, hermano, de modo que donde esté Jesús es el Espíritu Santo operando. Y donde está el Espíritu señala a Cristo. Jesucristo mismo había dicho, Él me glorificará a mí. No hablará nada por su propia cuenta, sino solamente lo que el Padre y yo le decimos. Aquellos movimientos y aquellas corrientes en nuestro medio, hermano, que separan la obra del Espíritu Santo de la de Jesús, están tristemente equivocadas. La obra del Espíritu está unida a Cristo Jesús. Él fue resucitado según el Espíritu de santidad. De acuerdo al Espíritu, Él es ahora Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, y la tercera persona, Cristo el Espíritu, ahora obran juntos la salvación en este mundo. Y finalmente Pablo dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Busque conmigo en Hechos capítulo 4, donde vemos en acción el apostolado y el fruto del Espíritu Santo, de Cristo en el Espíritu Santo en medio de su pueblo. Ustedes se acuerdan que Pedro y Juan han sido amenazados por los sacerdotes y regresan a los discípulos. Y sabemos que esa amenaza, hermanos, acababan de crucificar a su líder. Esa amenaza no era una pequeña amenaza, era bien entendida. De hecho, posteriormente encierran a Pedro y lo van a matar. Pedro y Juan sabían que si ellos seguían predicando a Cristo podían morir. Probablemente morirían. ¿Ok? Entonces estemos muy claros cuando vamos a leer estos siguientes versículos, hermanos, que la amenaza es clara. Siguen predicando a Cristo, los matamos. ¿Ok? Entonces, en versículo 29 dice, ellos volvieron, ¿verdad? Y oran. Ahora, Señor, mira sus amenazas. Entonces, ¿qué piden? Y guárdanos, por favor. Líbranos de nuestros opresores. Por favor, no permitas que nos hagan daño. ¿Eso es lo que oran? No. Y yo pienso, hermanos, que mientras las cosas van caminando así como están, esta es la oración que nosotros necesitamos también. Dios no siempre guardó de la muerte a aquellos apóstoles. De hecho, todos creemos que todos fueron mártires. No los guardó de la muerte. Pero esto es lo que pidieron y esto sí lo concedió Dios. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Bajando 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio ¿de qué? De la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Dijo Pablo en Romanos que por medio de Cristo habían recibido el apostolado y ellos anunciaban al Señor resucitado. Y habían recibido la gracia. Y aquí Pedro habla de la gracia abundante que habían recibido.
Y aquí leemos de la obediencia a la fe, 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Querido hermano, ¿estaba aburrido usted con la vieja historia de Cristo? Cuando hablaba de Jesús y leía de Jesús y pensaba en Semana Santa y la crucifixión y la resurrección, pensaba, ya eso me lo sé. Si es así, yo creo que usted ha perdido vista del Cristo verdadero, resucitado, con poder. Uno con el espíritu de poder de santidad, que está formando una nueva comunidad en esta tierra. Se ha olvidado, ha perdido vista de ese Cristo. Y en esta mañana, hermanos, este domingo de resurrección, esta palabra que hemos escuchado hoy hace un gran llamado a nosotros. Pablo dice que por medio de ese Cristo resucitado hemos recibido gracia. ¿Ha recibido usted la gracia del Señor Jesús, sí o no? Porque si no, hoy es el día que Cristo dice, ven a mí. Y Juan nos dijo, el que muchas otras cosas se escribieron, pero estas se escribieron para que creyendo tuviéramos vida eterna. La gracia de Dios se ha manifestado en Cristo Jesús, el Cristo resucitado, el Cristo que pagó la pena por los pecadores en la cruz y el Cristo que justifica mediante su resurrección poderosa a los que creen en Él. La gracia de Dios ha sido manifestada, recibámosla. Y si hemos estado olvidando, hermanos, si hemos estado dando por sentado esta gracia, renovemos nuestro fervor y nuestro amor. Hemos recibido gracia por medio del Cristo resucitado. El apostolado, hermanos, está revelado en la palabra de Dios. Hemos recibido el apostolado. Los apóstoles cumplieron, los apóstoles dejaron testimonio para nosotros, para que sigamos la tarea apostólica de la tierra de anunciar al Cristo resucitado. Cuando Pedro y Juan fueron amenazados, no pidieron ser librados de los opresores, pidieron denuedo, pidieron valor, pidieron valentía para predicar al Cristo resucitado. Esa debe ser nuestra oración, hermano. Cristo está resucitado y hemos recibido el apostolado. La iglesia es apostólica. Está fundamentada en el testimonio de los apóstoles para llevar el mensaje apostólico. Cristo ha resucitado y volverá un día. Arrepiéntase y crean el Evangelio. Y en Hechos leemos el fruto del Cristo resucitado, obrando con el Espíritu de santidad, haciendo una comunidad transformada de personas que antes eran egoístas e individualistas, lo que éramos nosotros, hermanos, creyéndonos justos ante Dios, creyéndonos suficientes ante Dios, egoístas e individualistas. Dice Pablo, Cristo ha venido para obediencia a la fe. Y vemos el fruto en Hechos lindo, donde los egoístas y los individualistas son transformados en personas dadivosas, generosas y amorosas. Esa es la obra del Cristo resucitado con poder. Rompe nuestro individualismo, hermano. Rompe nuestro egoísmo. Y con el mismo poder con que rompió la muerte, rompe el pecado, el poder del pecado. Hermanos, si hemos estado agarrados de algún pecado favorito, suéltelo, porque Jesús se lo va a romper. Si usted es creyente en Él, Jesús se lo va a romper de una forma u otra.
Y mucho mejor que cedamos ante las cuerdas del amor a que Dios, por su justicia en amor, tenga que disciplinarnos y castigarnos. Jesucristo ha resucitado para que su iglesia practique la obediencia para la fe. Jesucristo ha resucitado con poder, mi hermano. Y Jesucristo transformará a pecadores egoístas e individualistas en una comunidad amorosa, dadivosa y generosa. Cristo ha resucitado. ¿Cuántos lo creen? Amén. Oremos. Padre celestial, gracias te damos. En el nombre de Jesús, mediante el Espíritu de Santidad, por la poderosa resurrección de Jesucristo, nuestro Señor. Gracias, Señor Jesús, que tú te encarnaste para representarnos, el hombre perfecto, divino, ante nuestro Padre celestial. Gracias, Señor Jesús. Y gracias, oh Dios, Dios Trino, por aquella obra tremenda de la muerte y la resurrección de Cristo, la confirmación de su obra por nosotros, su ascensión en gloria donde hoy intercede por todos los suyos. Oh Dios, gracias. Padre, sabemos que Cristo vino para un propósito, para traer gracia a los que creyeran en su nombre. Gracias por tu gracia. Gracias por el apostolado, Señor, el testimonio apostólico que tiene su iglesia y del cual estamos encargados, oh Padre, de anunciar hoy en Costa Rica, en nuestro medio, donde quiera que estemos, anunciar al Cristo resucitado que vendrá pronto a juzgar a todos. Y gracias, Señor, por el fruto del Evangelio en la vida de tu iglesia, tú que nos estás moldeando, conformando en una comunidad transformada. Oh Padre, mata el individualismo, mata el egoísmo en nosotros, oh Dios. Rompe el pecado en nuestro corazón. Saca, oh Dios, el amor a la carne. Y pedimos que tú crees en nosotros aquel nuevo hombre creado según la justicia y santidad de la verdad. A ti te damos toda la honra y la gloria por Cristo. Amén.